Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. La cuenca del río Atemajac, de 70 kilómetros cuadrados al norponiente de Guadalajara, alberga desde algunos de los territorios con mayor plusvalía inmobiliaria de México en su parte alta hasta zonas rurales históricas y barrios populares en su parte baja. En el primer espacio, moderno hasta el delirio, la ciudad se ha apropiado del paisaje con grandes torres, vistosas infraestructuras y amplias residencias californianas bajo el incentivo de un alto margen de ganancia en vender vivienda y centros comerciales para la alta burguesía tapatía, y no ha tenido verdadera regulación en medio siglo. El gobierno del estado, hasta 1995, y los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan, hasta la actualidad, no han generado los contrapesos necesarios para ralentizar un modelo de negocios que ha resultado altamente depredador de los bienes naturales de la cuenca. Los arroyos están borrados, las barrancas han sido estrechadas a las dimensiones de los colectores, los desniveles de un relieve sinuoso fueron aplanados y en general la transformación ha hecho que se pierdan las adaptaciones milenarias de una cuenca a un régimen pluvial particularmente intenso. El saldo es la elevación de las tasas erosivas naturales, la drástica reducción del agua infiltrada al subsuelo y, en contraparte, más agua sobre la superficie que corre a velocidades crecientes, desborda los canales, satura las calles e invade con gran energía las partes bajas de la cuenca. La metáfora popular sobre el agua furiosa cobra realidad contundente, pues el riesgo patrimonial y para las vidas humanas adquiere dimensiones nunca vistas en la historia de la ciudad. ¿Cuál es la respuesta institucional? Una planificación ambiciosa pero insuficiente de una serie de vasos artificiales que hacen con menos eficacia la tarea que la naturaleza desarrollaba. Pero como parece que se trata de no perturbar el peso desmedido de los intereses inmobiliarios, quedan cortas porque el presupuesto público no alcanza, porque los privados solo intervienen financieramente cuando el riesgo para sus predios es inminente. Plaza Patria, por ejemplo, porque los gobiernos han legitimado el cómo sí, que hace casi imposible negar una licencia a un desarrollo que casi siempre es entre comillas, porque para hacerlo posible las manifestaciones de impacto ambiental son a modo del contratante y nunca analizan impactos a nivel cuenca, cuya acumulación explica en buena medida el desastre, porque la valiosa herramienta de asignar usos del suelo que tienen los municipios autónomos para dar valor o quitarlo al territorio siempre se usa para potenciar el volumen de negocio que anhelan los empresarios, bajo la justificación de que crean empleos, dinamizan la economía y hacen ciudad, sin asomo de ironía. Parece que el modelo tapatío no ha reparado que todo crecimiento tiene sus límites. Atemajac reúne todas las condiciones para contar cómo se fabrican desastres con el mal manejo de una cuenca. Es un modelo de estudio ejemplar para analizar, por ejemplo, el poder del lobby de los grandes empresarios para desatorar dictámenes y, en el peor de los casos, con un estudio de daños, presuntamente restaurar funciones naturales y hacer compensaciones que jamás regresan a la superficie afectada a condiciones de funcionamiento óptimo. Es el ejemplo de cómo la alteración de los ciclos hidrológicos y energéticos hacen que las ciudades sean, a la larga, un peor lugar para vivir. Nos encontramos en la parte más alta de la cuenca del río Atemajac, que es tributario, el principal tributario de la cuenca del río San Juan de Dios, y que tiene un proceso de urbanización que puede describirse como salvaje. Si usted es tapatío y usted ya tiene una cantidad de años que asciende a 3, 4 o 5 décadas y le tocó venir a esta zona en los años 70, 80, se asombraría de la transformación radical que ha tenido. Esta era una zona de barrancas que todos recordamos. De hecho, en algunos puntos había recorridos a caballo, en algunos puntos era la aventura del tapatío porque estábamos en las orillas de la ciudad, muy pocos puntos urbanizados, y todo esto era realmente lo que la naturaleza había construido a lo largo del tiempo, y zonas además agrícolas y ganaderas por parte de los ejidos y de los pequeños propietarios de esta área de Zapopan. Ahora está drásticamente transformado. Estos taludes fueron hechos por el hombre, se construye una avenida y estos terrenos van a ser integrados muy pronto a la construcción de desarrollos inmobiliarios. Estamos en un asunto de transformación drástica que está pasando factura de manera radical a la ciudad.
probablemente sea el mejor ejemplo y además muy bien estudiado, porque pasamos de una cuenca alta donde hay personas con alto poder adquisitivo hacia partes medias y bajas, donde se va haciendo cada vez asentamientos más populares que van recibiendo el efecto del mal manejo de esta cuenca. Justamente este programa lo vamos a destinar a describir cómo malas decisiones tomadas, sobre todo en el corto plazo, esto que usted ve a los lados de mí y atrás de mí, son cambios que se dieron en los últimos años. De hecho, aquí en este territorio, esta avenida no existía hace 3 años, y nos demuestra cómo los intereses especulativos del corto plazo siguen siendo los que mandan en el destino de la ciudad, y la están haciendo, esto es lo más grave, una ciudad más peligrosa para sus habitantes. La cuenca es una excelente unidad de análisis tanto del funcionamiento de un territorio natural como del impacto de las alteraciones que generan los humanos. Todo cuanto sucede en la parte alta repercutirá en los sitios más bajos. Y esa es justamente la historia que han estado documentando por años los investigadores de la Facultad de Geografía de la UDG, bajo el liderazgo de Luis Valdivia Ornelas. El experto en riesgos acompaña a Territorio Reportaje a todos los puntos de la cuenca, tributada por las aguas de la primavera y que descarga sus caudales al río San Juan de Dios, ya muy cerca de la caída hacia el río Santiago, de poniente a oriente. El Valle de Atemajac está compuesto por un sistema de pequeñas cuencas hidrográficas. Estas cuencas hidrográficas particularmente nacen en la parte poniente, en la zona de las estribaciones de la Sierra de la Primavera, y drenan hacia la parte baja que corresponde al río San Juan de Dios. Es, digamos, la condición general. Y más o menos alrededor del 70% de estas cuencas tienen esas características, pero también hay otras cuencas que nacen en las estribaciones del Cerro del Cuatro y también drenan hacia el San Juan de Dios, pero las más importantes, las que digamos generan mayor cantidad de escorrentía asociado al tema de las precipitaciones, son las que están entre la Sierra de la Primavera y el río San Juan de Dios, que actualmente es la calzada Independencia. Y una de estas cuencas que tiene mayor superficie de captación es la cuenca que se llama Colomos-Atemajac. Y esta cuenca Colomos-Atemajac, digamos, tiene 3 condiciones particulares. La parte baja, que es la parte más antigua de urbanización, que es donde, digamos, se desarrolló el pueblo de Atemajac. La parte media, que corresponde a Plaza Patria y Jardines del Contre. Y la parte alta, que es la nueva, que se está urbanizando, que va desde la zona de Andares hasta Periférico y Avenida Vallarta. Y esta parte alta, la parte más importante desde el punto de vista hidrológico, hidráulico, es la que en los últimos años se está urbanizando a través, digamos, de básicamente dos criterios, el diseño de cotos y también la densificación a través de edificios. Y particularmente en los últimos 2 años se habilitaron nuevas avenidas que están haciendo posible esta densificación de esta parte, pero esto trae consigo una serie de problemas muy fuertes, porque las partes altas sabemos que hidrológicamente corresponden a las zonas donde hay más escorrentía, hay más precipitación, y por lo tanto toda el agua que se genera en las partes altas repercute en las partes medias y en las partes bajas, y eso es lo que estamos viendo en los últimos fenómenos de inundación en Plaza Patria, que es una zona baja, es una zona que tenía problemas, pero con la urbanización de la parte alta estos problemas se están incrementando de manera considerable. Entonces, si aquí vemos, digamos, la manera en que se está urbanizando la parte alta del sistema hidrológico de Colomos-Atemajac a través de viviendas unifamiliares densas, y también se está, digamos, densificando a través de la construcción de edificios. Y toda esta agua que se deja de infiltrar, digamos, está reconociendo los canales, los pocos canales que existen en la zona, y están escurriendo hacia el canal Colomos-Atemajac. Pero también, a la par de que se está urbanizando, también vemos superficies que todavía no están urbanas, y vemos que aquí hay procesos de erosión muy importantes. Entonces esta cuenca tradicionalmente, aparte de traer mucha agua, también trae mucho sedimento, y este sedimento está vinculado con las condiciones propias geológicas de la zona, que está compuesto básicamente de puro pómez, y la pómez es un material geológico muy deleznable y fácilmente transportable. Entonces no nomás tenemos problema de transporte de agua, más transporte de agua, más velocidad, sino también hay un porcentaje mayor de sedimentos, que esto ocasiona que los flujos o las inundaciones tengan más energía, y es más o menos lo que vimos en la inundación de días pasados en Plaza Patria, que parte del sistema hidráulico de captación y de retención fue rellenado y fue colmatado por una gran cantidad de sedimentos,
que se están generando en estas zonas, digamos que son espacios un poco que están, digamos, pendientes de urbanización. Tanto en la construcción de cotos residenciales como en la edificación de torres, el impacto para el ciclo del agua es brutal. Aquí pasan dos situaciones, digamos, que hacen que se incremente los valores de escurrimiento superficial. Tenemos planchas completas de cemento para estacionamiento y para el centro comercial, y eso es lo que ocasiona que estos espacios tengan infiltración total y cero. Entonces todo empieza a escurrir. Y todo empieza a llegar al canal Atemajac, y también la densificación hace que las pequeñas, pues aquí falta de infraestructura hidráulica. Los colectores entre esta situación de densificación no tengan la capacidad de conducir los volúmenes que se generan de agua de precipitación, entonces se está generando una presión muy importante a los pocos sistemas hidráulicos que existen en esta zona, porque aparte también aquí hay un rezago muy importante de infraestructura hidráulica debido a la expansión tan acelerada de estas superficies que se están urbanizando. Todo es fruto de la prevalencia de los intereses privados sobre los públicos en el uso del territorio. Un triunfo del mito de que el derecho de posesión y de propiedad permiten a su dueño hacer lo que sea. Con el trazo, por ejemplo, de acueducto en los 80, en la complementación de Avenida Patria, desafortunadamente empezaron las primeras políticas de que esta zona se iba a dedicar a una zona de urbanización y no a una zona de captación y filtración, como más o menos es la vocación de esta superficie imbrífera de esta cuenca. Precisamente por eso tenemos los manantiales Colomos, porque esta zona, por las condiciones geológicas, es muy apta para poder captar agua y poderla incorporar al acuífero y aflora como en manantiales. Desafortunadamente esas políticas de protección tanto a la cuenca hidrológica como a los pozos pues se perdió, desapareció, y todo se convirtió en superficies a urbanizar. Desafortunadamente toda esta superficie se está urbanizando, entonces no quedan espacios que sean, digamos, elementos que permitan un poco la regulación de la gran cantidad de agua que se está generando, ¿no? Es decir, toda la superficie se va a incorporar, digamos, al mercado inmobiliario, que ese es el otro problema, ¿no? Que se densifican casi al 100%. La parte alta de Atemajac es la última zona conquistada por los colonizadores inmobiliarios. Por años estuvo congelada por falta de infraestructura vial debido al conflicto que enfrentaban la familia Leaño, uno de los principales urbanizadores históricos de la zona, y los comuneros de San Juan de Ocotán. Tras la resolución judicial, se pudo terminar la prolongación Rafael Sancho Juan Palomar y abrir Avenida Universidad hasta el periférico. Hoy, la velocidad del cambio es patente. Estamos, digamos, cerca de los nuevos trazos de las vialidades que se están haciendo, digamos, para que esta zona tenga los elementos urbanos necesarios para que se empiece a urbanizar. Ok, aquí era una loma. Sí. Estos cortes lo reflejan, ¿no? Sí, este corte que se hace es como consecuencia de que se están haciendo obras para, digamos, habilitar todos esos espacios para que tengan, digamos, vialidades y se pueda urbanizar, pero este tipo de trazos de vialidades lo que provoca es aumenta la pendiente, y al aumentar la pendiente en la parte alta lo que generan son dos cosas: mayor escurrimiento y mayores procesos erosivos, y en las condiciones en las cuales está la cuenca de Atemajac, que sabemos que está hecha de pura pómez, se aceleran los procesos erosivos, y entonces estos procesos erosivos lo que incrementan son los volúmenes de sólidos que se generan cuando se producen las grandes inundaciones, y por eso tenemos problemas tan importantes de colmatación o de relleno en los cauces de Atemajac, y particularmente en esta obra que se hizo de captación y de retención de agua a la altura de Plaza Patria. Entonces estas es, digamos, las zonas que están generando la gran cantidad de sedimentos que después provocan muy serios problemas en las partes medias y en las partes bajas de todo este sistema hidrográfico. La construcción de Plaza Patria sobre el lecho del arroyo Atemajac, en los límites de Zapopan y Guadalajara, no fue vista en 1974 con la extrañeza y desaprobación con que ahora se ve la ocupación de cuerpos de agua y el entubamiento de los ríos, pero sin duda es el factor que más ha condicionado la historia posterior de la cuenca de Atemajac por la obra en sí y por el modelo de ocupación de cuencas que implantó en el área. La progresiva transformación urbana de la cuenca, la mejor posicionada en el mercado inmobiliario de Guadalajara, está configurando una especie de anticiudad, en la cual las relaciones entre los grupos son sustituidas por los cotos privados, mientras la posibilidad de padecer por eventos naturales se torna más real.
La zona está sometida a un intenso proceso de transformación en el uso de suelo y en su medio físico por parte de inmobiliarias y promotores, a quienes solo interesa obtener las mejores ganancias económicas, y lo que menos les importa es la desaparición de los cuerpos de agua, los cuales se han secado, desviado, rellenado, obstruido, transformando por completo, de forma negativa, el sistema hidrológico, que además ha sufrido la modificación de relieve, relleno de barrancas, aplanamiento de las lomas y compactación de suelo, y la destrucción de la cubierta vegetal. Un patrón de las alteraciones sufridas por el sistema natural en cuanto a movimientos de suelo, hay 4 grandes tipos de daños. 1. Elaboración de taludes en los escurrimientos para el trazo de avenidas metropolitanas, como es el caso de Avenida Patria, en su cruce con Avenida Naciones Unidas. Esta situación, junto con la falta de una salida de agua, ocasiona acumulaciones forzadas de líquido con la consecuente infiltración, lo que a su vez genera un proceso de lavado de material fino y altos contenidos de agua en el subsuelo. 2. Ampliación de lechos de arroyos mediante recortes de vertientes, los cuales es muy común en lechos angostos, y genera formación de escarpes, declive áspero del terreno según RAE, artificiales en el suelo. 3. Relleno de parteaguas de la cuenca, partes altas, para ampliarlos y construir sobre ellos. La mala técnica utilizada ha hecho que el suelo se mueva y aparezcan agrietamientos en las construcciones allí establecidas. 4. Los escarpes activos, es decir, la erosión natural y la inducida, provoca que se mueva el subsuelo y que los cimientos de las partes altas se vayan descubriendo, pues pierden soporte. La cuenca de Atemajac es erosiva, pues está basada en piedra pómez, pero el modelo de urbanización incrementa el proceso, advierte el guía hacia esta zona de desastre. Al ser el corte queda desnudo el suelo, queda una pendiente topográfica que le llamamos talud desnudo, y entonces como es un material deleznable, si podemos ver rápidamente se pueden formar pequeños, nosotros le llamamos regueros, le llamamos canales para formar sistemas de cárcavas, y estos sistemas de cárcavas son muy activos y son muy peligrosos porque rápidamente concentran el agua y la mandan a la parte baja, y no nomás con agua, sino también con sedimentos, y ese es el problema muy serio que existe en la cuenca de Atemajac. Ahora, este es un comportamiento natural propio de este sistema hidrográfico. El problema es que lo estamos alterando y modificando debido a estas intervenciones erróneas que se han generado en esta zona alta, que es, digamos, la zona más sensible desde el punto de vista hidrológico. Digamos que estamos acelerando las tasas de erosión que son naturales. Sí, se dispararon. Aquí vemos la gran cantidad de canales que se están generando en condiciones donde no existe una pendiente con estas características, ¿no? Entonces aquí se combinan estos dos factores, ¿no? Más agua, más pendiente, más erosión y más problemas en las partes bajas de los sistemas hidrográficos. Los drenajes naturales estaban adaptados a un régimen pluvial intenso en breves momentos del año, pero esa capacidad ha disminuido drásticamente. Se urbanizó ya la parte, los bordes de la parte más alta, ¿no? Ahí la escorrentía, digamos, se está concentrando por las calles, porque aquí hay poca infraestructura hidráulica que permita la conducción. Tenemos algunos canales que quedaron afortunadamente del sistema hidrográfico de Colomos a Atemajac. Estaba Milpa Alta, estaba Coyotes, estaba La Campana, y afortunadamente estos 3 sistemas, digamos, se respetaron, pero se restringió su capacidad porque se trazaron calles paralelas a los canales. Se cortaron estos canales debido al trazo de vialidades, y entonces estos canales, digamos, perdieron la capacidad de mover el agua de manera importante. Entonces lo que estamos generando son tapones, digamos, de acumulación de agua, como puede ser aquí en la zona de Avenida Universidad con Patria. Es el primer tapón importante de acumulación de agua y de desborde, y así empezamos a generar una serie de tapones a lo largo de todo el sistema hidrográfico, que eso ocasiona problemas muy importantes porque llegan a hacer acumulaciones de manera intempestiva, ¿no? Porque estas zonas generan grandes volúmenes, porque son cuencas pequeñas, son cuencas con fuertes pendientes, son cuencas con con una gran cantidad de cauces. Y si esto le aunamos estas fuertes precipitaciones que son normales en el Valle de Atemajac, lo que se produce es un fenómeno que se llama crecidas simultáneas. Entonces, al urbanizarse todo, estas crecidas simultáneas se remarcan y aumentan, digamos, su capacidad de inundación. Los viejos nos dicen con sabiduría que el hubiera no existe, pero la planeación había establecido que ese territorio no se podía desarrollar del modo que se hace ahora. Pues el primer criterio sería, digamos, criterios de máxima urbanización. En estos sistemas hidrográficos debería de haberse implementado un criterio de máxima urbanización, es decir, no todo el 100% de la superficie se tiene que urbanizar o se debe de urbanizar, sino tendría que haber espacios
estratégicos para regular el agua que se iba a producir con la urbanización. Ese sería el primer criterio. El segundo criterio, como es en la parte alta, debe de aplicarse, ese criterio ya está en la normatividad del CIAPA, que las zonas al urbanizarse no pueden generar más escorrentía de la que generan en condiciones naturales. Ese sería el segundo criterio fundamental, ¿no? Que los desarrollos verticales, los cotos, no deben de emitir agua a la parte, digamos, externa, sino ellos deben de regularla, de retenerla, de detenerla y de infiltrarla. Entonces, para esos criterios hay una gran cantidad de posibilidades de poder establecer esos manejos. Pero por lo que estamos viendo, esto no está pasando en la zona, aunque sean fraccionamientos de alto valor en términos económicos, que tendrían todas las posibilidades, ¿no? Y que tendrían todas las posibilidades. Entonces debe de haber sido una normatividad fundamental, que el agua que genera un terreno no debe de repercutir cuando se urbanice, es decir, debe tener las mismas condiciones de escorrentía, y eso debió de haberse implementado por este tipo de desarrollos que tenemos habitacionales, que son desarrollos de alta capacidad económica. Ahora, para que la gente entienda, máxima urbanización no significa que todo lo vamos a urbanizar, sino que vamos a hacer urbanizaciones densas, pero muy acotadas, en terrenos que no signifiquen problema para el funcionamiento hidrológico. Sí, exactamente, ¿no? O sea, no debía de haberse establecido una estrategia territorial de saber, de decidir cuáles son los terrenos en función de un conocimiento técnico del comportamiento de este sistema hidrográfico. Desafortunadamente, nunca hubo un conocimiento técnico adecuado para poder entender cómo estaban funcionando estos sistemas, y entonces las intervenciones que se generaron fueron intervenciones que modificaron drásticamente todo el comportamiento del ciclo del agua. Pero nunca lo hubo o nunca se le hizo caso, porque digo, ustedes tienen años viendo estos temas, obviamente la Universidad de Guadalajara y otras instituciones han estado viendo el tema de la hidrografía en la zona. Esta zona siempre ha tenido la lupa de la sociedad por el tema de los colomos y por el tema del problema de Plaza Patria, que además no es nuevo, aunque es más grave que en los 70 cuando se creó. Me refiero a que no tengo yo la hipótesis, tal vez yo esté mal, de que sí se tenían conocimientos para prevenir lo que está pasando. Pues mira, en parte, lo que sucede que también es que siempre ha dominado una visión de carácter ingenieril en el tema, digamos, del manejo del agua en zonas urbanas. Desafortunadamente, desde los años 40, es más, desde que se entubó la primera sección del río San Juan de Dios, había una visión hidráulica del problema. Entonces, nunca se incorporó una visión completa para poder entender de manera territorial la distribución del agua. Entonces, siempre se apostó de que el tubo, el colector, el canal iba a resolver los problemas de inundaciones. Entonces, eso sucedió en los años 40, sucedió en los años 70, y todavía esa visión ingenieril del manejo del agua en zonas urbanas ha predominado, pero el tema es muy complejo. El tema tiene que ver más allá de las cuestiones de carácter ingenieril, tiene que ver con el comportamiento funcional del territorio ante cambios tan importantes que genera la urbanización. Entonces debió de haberse incorporado una visión más integral para poder establecer estrategias de manejo un poco más distintas, o que fueran acompañadas con otros criterios más de carácter de sustentabilidad. Desde hace unos 10 años ya a nivel internacional hay una estrategia a través de los sistemas urbanos de drenaje sostenible, de que no es necesario hacer grandes obras, pero aquí sí sigue dominando ese criterio de que se tienen que hacer grandes obras. No, se tienen que hacer obras pequeñas que permitan un manejo más integral del agua. O sea, no es necesario grandes obras si respetas la hidrografía, ¿verdad? Claro, si y ya, no respetas, pues ya cuando está completamente alterado, pues realmente lo que se necesitan, y parece ser que hay una propuesta de hacer tubos de 6 metros de diámetro para poder sacar el agua de la ciudad, y eso es total y absolutamente no es sustentable, ¿no? Precisamente por las consecuencias de la suma de gran cantidad de decisiones que se tomaron. O sea, las inundaciones es el reflejo de las malas decisiones que se han tomado desde los años 40 para la ciudad. Pero el modelo inadecuado solo se reproduce desde hace años, reflexiona Valdivia Ornelas, frente a una obra de introducción de colectores en Universidad y Juan Palomar. Desafortunadamente, pues siempre hemos visto que las obras que se realizan son de carácter coyuntural, ¿no? Entonces, en vez de solucionar los problemas, los vuelven más complejos, porque, por ejemplo, aquí tenemos un diámetro específico de estos tubos, pero los cauces de los ríos en estas partes tenían dimensiones de 5 o 6 metros de ancho por 2 de profundidad. Entonces, eso sí podían conducir esa cantidad de agua
que se precipitaba y que escurría en condiciones naturales, no condiciones transformadas. En condiciones transformadas se multiplica y se dispara enormemente la escorrentía. Entonces, estos tubos que, digamos, estas obras que se realizan desafortunadamente no están en el contexto de un diagnóstico correcto del comportamiento del problema. Entonces, lo que hace es acumular más decisiones erróneas sobre el territorio y lo que generan es una complejidad mayor del tema del fenómeno de las inundaciones. En particular, un diámetro de este tipo en este sitio, ante una lluvia extraordinaria, ¿para qué sirve? Pues generalmente más bien esos tubos lo hacen diseñando, digamos, el gasto para las viviendas, ¿no? Que es lo que normalmente sucede en Guadalajara, porque desafortunadamente desde que inició el entubamiento del San Juan de Dios, la política fue mezclar el agua de lluvia con el agua tratada. Desafortunadamente no hubo una política de separar, ¿no?, las dos características. Entonces lo que estamos viendo ahora, que los colectores están funcionando a presión y entonces en vez de conducir el agua, los colectores están emitiendo agua. Y agua mezclada también, que tiene que ver con un problema, digamos, de carácter de salud pública también. Nos encontramos en uno de los puntos más conflictivos de inundaciones que tiene el área metropolitana de Guadalajara. Esto es Avenida Patria. Atrás de mí, la construcción de una obra que se supone busca evitar que el centro comercial que está hasta atrás, que es Plaza Patria, se siga inundando, como ha sucedido desde que se creó este centro comercial en los años 70. Es indisociable este proyecto a nombres de la alta burguesía tapatía, que lograron sacar adelante un proyecto absurdo a la lógica del manejo hidrológico, que es construir una plaza en el lecho de un río. Estamos hablando del apellido Emuda y el apellido Dau. Ellos, con el apoyo del gobernador Óscar Romero, lograron sacar ese proyecto que terminó muy pronto mostrando los límites justamente del manejo inadecuado del territorio. Y fíjese usted, en los años 70, toda la zona que está hacia adelante de mí no estaba prácticamente urbanizada y empezaron, sin embargo, a haber problemas. Imagínense cómo es ahora que tenemos esta tasa enorme de ocupación ya del territorio, de modificación, que ha provocado que esta zona sea todavía más conflictiva. Si usted ve aquí a mi lado, aquí abajo, es donde pasó en algún momento el río. Digo pasó porque esto no es un río, esto es un canal totalmente artificial que no tiene ninguna de las cualidades positivas que hemos escuchado ya debe tener un río. No tiene manera de conducir, manera de recargar, manera de amansar las aguas. Las aguas corren y cuando es una escorrentía poderosa, pues obviamente van al punto bajo y van con una velocidad tremenda. Este tema no se va a poder resolver, pero es muy importante que lo mantengamos siempre a la vista, porque este es el mejor ejemplo de cómo el interés de corto plazo, los intereses económicos que han decidido el destino de esta ciudad, mantienen todavía la bota sobre el territorio. Lo paradójico del tema es que ya les está empezando a pasar factura. Obviamente los dueños de Plaza Patria, los que invierten en Plaza Patria, van a tener que enfrentar el costo que implica estar en la parte baja de una cuenca y sobre todo estar en el medio del lecho de un río. El recorrido sigue frente al centro comercial que en casi medio siglo ha sido cliente frecuente de los reporteros de Nota Roja y objeto de inversiones públicas y privadas recurrentes para tratar de salvar el absurdo de haber permitido asentarlo en el lecho de un río. ¿Realmente esta obra para qué va a servir? Pues la idea que se tenía, bueno, de acuerdo que nosotros sabemos y conocemos, es de quitarle un poco, digamos, el pico a las crecidas importantes que tiene el río Temajac, pero vemos que generalmente, otra vez caemos a lo mismo, las obras hidráulicas mal diseñadas lo que hacen es acumular el problema y en vez de solucionarlo, y ese es el ejemplo pues, más reciente que tenemos, donde se estableció una estrategia de acumular agua en la parte media de la cuenca, una cuenca que genera mucha agua, que está generando más agua de lo que había generado normalmente por este proceso de crecimiento urbano en las partes altas. Entonces tenemos volúmenes que tienen una alta velocidad y son grandes volúmenes de agua que no tienen la capacidad de poder ser retenidos por estas obras hidráulicas. Entonces
tenemos el problema que aquí hay un fenómeno de concentración, y bueno, el problema fue que hubo un mal diseño, se calculó mal, y sobre todo nosotros pensamos que se calculó mal porque no se consideraron los sólidos, ¿no? Estos materiales de arrastre que son generados en las partes altas no se calculó, y aquí tenemos una gran cantidad de sólidos. Pensamos que más o menos tenemos entre el 20 y el 30% de sólidos, entonces ya no es una inundación normal, común, sino es una inundación que tiene que ser calculada también a partir de la gran cantidad de sólidos que transporta estas corrientes en eventos extraordinarios o en eventos importantes como los que se dio el lunes. Entonces aquí tenemos el problema de colmatación, ¿no? Todo lo que se de erosión en la parte alta empieza a canalizarse en la parte media, y aquí empieza a depositarse. Entonces a lo largo de todo el cauce del río Colomos vemos depósitos importantes de sedimento, vemos la pérdida de la capacidad de conducción, y cuando hay aguas hidráulicas con esas características, pues se pierde la capacidad de retención entre un 30 y un 40%. Enmendarle la plana a la naturaleza termina como un mal negocio. Los antiguos pensaban que los fenómenos naturales eran deidades y como tales no se debían profanar. Sobre esa base, si el río es la escritura de una divinidad, no se debería olvidar un famoso adagio portugués, ese de que aunque el renglón esté chueco o sinuoso o curvo, Dios siempre escribe derecho. Y para rematar, no le quieras enmendar la plana. Estos canales eran canales que tenían un comportamiento muy sinuoso, eran muy irregulares. Tenían mucho lecho extraordinario, tenían mucho sedimento, y eso que generaba que el propio canal administraba la inundación, es decir, al desbordarse el canal, el agua no llegaba de tajo a las partes bajas, ¿no? No había mucha velocidad del agua. Entonces lo que hacen con las transformaciones naturales de los canales es que lo hacen recto, y al hacerlo recto aumenta la velocidad y aumenta la velocidad, y al confinarlo aumenta la capacidad de conducción. Entonces aquí tenemos este canal, esta sección final, que es una sección muy pequeña aparte. Yo no sé a través de qué, digamos, cuáles fueron los cálculos que se utilizaron para hacer el diseño, pero es un diseño insuficiente, está confinado y está canalizado, entonces aumenta mucho la velocidad. Entonces estas cuencas urbanizadas, pequeñas, al modificar el canal principal y aumentar la pendiente, se vuelven más torrenciales incluso, entonces se convierte en un problema mayor, porque entonces se acumula más agua más rápido en las partes medias y en las partes bajas. Se debe replantear todo el desarrollo de esta cuenca, sostiene Valdivia. Hay que entender que el patrón de precipitaciones de Guadalajara es así, es decir, son lluvias de fuerte intensidad horaria. Nosotros hemos hecho cálculos climáticos y hemos encontrado que una lluvia extraordinaria, que se llama así, más o menos de unos 30 a 40 milímetros, tiene probabilidad de presentarse una vez cada 2 años. Entonces es muy alta la probabilidad. Entonces los diseños hidrológicos, los diseños hidráulicos, las propuestas de manejo del agua en zonas urbanas tienen que tener periodos de retorno no de 2 años, ni de 5, ni de 10, tienen que tener periodos de retorno de 25 y por lo menos 50 años. Entonces si hay una lluvia que cae durante el temporal después de haberse inaugurado 15 días después, pues vemos que entonces fue totalmente insuficiente el diseño, ¿no? Porque no son lluvias extraordinarias, no son lluvias, forman parte del comportamiento natural de las precipitaciones en el área metropolitana. Ahora, todavía no sabemos, y eso algo sí se tiene que estudiar, es qué tanto está incidiendo el cambio climático en el tema del incremento de las precipitaciones, pero el patrón de precipitaciones en Guadalajara, el de tormentas, es un patrón normal, es un comportamiento normal. Incluso tenemos registros históricos de precipitaciones de 80, de 120 milímetros, incluso en este caso en 24 horas. Pero entonces tenemos que estar preparados para tener una ciudad que aguante, digamos, condiciones de precipitación con periodos de retorno de por lo menos de 25 o 50 años, ¿no? Y estamos viendo que no están siendo diseñadas en esas condiciones de probabilidad. Evidentemente el pretexto de las autoridades de que fue la basura cae por su propio peso. De hecho, aquí vemos en esta cuenca, curiosamente no hemos visto basura, ¿no? Lo que sí hemos visto es una gran cantidad de sedimentos que se depositan en las coladeras, que se depositan en la calle, que se depositan en las laterales, y obviamente que ese es un fenómeno muy importante que hay que considerar porque está colmatando toda la infraestructura hidráulica que existe en la cuenca. ¿Qué impacto tiene cualquier modificación del territorio en Atemajac? El geógrafo Alejandro Bravo ha trabajado a conciencia este tema. Expresado en porcentaje, una casa X, o sea, porque lo que importa es, bueno, el modelo y como lo utilizamos nosotros, manejamos que una casa habitación genera el 75% del volumen
escurrido del que cae en la superficie que tenga una casa. El 20% aproximadamente se infiltra o se queda en la misma porosidad que tiene el tipo de material y eso, y la otra parte se evapora igual que los demás. Que se considera el 5% de entrada de pérdida por una evaporación. Casa típica. Ajá, una casa normal, cualesquiera. Aquí no, aquí separamos casa de jardín, por eso dimos el valor más alto. Porque sí hay, o sea, el modelo sí incluye, si tienes una casa así que sí tiene jardines todo alrededor, así como, es que el modelo está hecho en Estados Unidos, entonces ahí hay un criterio para las casas, ya ves que allá es la casa y están divididas por jardín. Entonces se llaman casas unifamiliares separadas y las que son unidas, o sea que están corrida toda la acera. O sea, toda la manzana son casas continuas. Pero como aquí separamos, lo que queríamos era obtener este valor de lo que se está infiltrando, por eso tuvimos que separar aquí, mira. Los rojos son las casas. O sea, la finca. Y lo que está en verde son los jardines. Pues esta como es una zona de alta de plusvalía más o menos, pues tienes, estos azulitos son albercas. Sí. Pero separamos aquí su jardín, que lo tienen en buena condición. Esto de aquí adelante sería su cochera. ¿Y cuáles serían? Están destapadas, pues. ¿Y cuáles serían las cifras de los jardines respecto a infiltración? Esas generan el 90% se infiltra. El 5% se evapora y solo el 5% fluye por superficie. Y en el caso de las torres, estos valores son... Está invertido. Te digo, en un centro comercial, en un estacionamiento pavimentado, en una calle pavimentada, o de asfalto, o sea, de asfalto, de concreto, aquí nosotros la separamos, pero el modelo lo maneja igual, con solo el 5% del agua que cae al iniciar la lluvia que se evapora. Y la que probablemente se encharque y luego se vuelve a evaporar ya con el calor, pero el resto fluye. Son... Arriba del 90% de esa... 95%. El recorrido por la cuenca tras visitar la presa de Soquipan, que se intenta rescatar como parte del sistema de regulación del cauce, termina en Federalismo y Patria, donde a juicio de Valdivia Ornelas se hicieron las cosas bien. En la parte final, digamos, del cauce del río Atemajac, antes de que drene hacia la barranca, y aquí, digamos, sí se le dio un tratamiento adecuado desde el punto de vista hidráulico. Aquí es donde se concentra todo el agua que drena en la parte alta, en la zona de Montevideo, Lomas del Valle, La Autónoma, Andares, y aquí, digamos, ahí se da el fenómeno de concentración mayor, pero aquí sí hicieron una obra adecuada porque ampliaron la sección, estabilizaron los bordos y entonces el agua puede transitar de manera adecuada. Aunque sí hay algunos problemas, hemos visto que hay unos problemas en las calles laterales donde baja el agua y hay una acumulación anómala, pero el cauce principal se le dio un adecuado manejo y afortunadamente aquí no hubo invasiones como empezaron a darse desde la zona del mercado Atemajac, aguas arriba, desafortunadamente se empezaron a dar inundaciones y se desarrolló, digamos, una política de confinar los cauces a través de trazar las calles, en este caso a lo largo de todo Patria, pues eso confinó el cauce desde el mercado Atemajac hasta la zona de Andares. Entonces eso provocó la incapacidad del sistema para poder conducir las aguas de tormenta. Sí, porque además no vemos en ningún otro punto, sino a partir de aquí, tan ancho el canal, el dren principal, en comparación con lo que ocurre al otro lado de Avenida Federalismo incluso. Sí, aquí es como unas 10 veces más ancho que inmediatamente en la zona de Jardines del Country, en la zona de Colomos y no se llega en la zona de Andares, ¿no? O sea, desafortunadamente cada trienio o cada desarrollo generó sus propias políticas de manejo hidráulico del canal. Entonces tenemos canales con distintas características, distintos tamaños, distintos diseños y distinto tipo de mampostería. Entonces eso hace que el canal funcione de manera distinta y genera acumulaciones en zonas que provocan problemas muy severos, ¿no? El hidrólogo experto en aguas subterráneas y manejo de cuencas, Marco Ramírez, está alarmado por lo que ha pasado este temporal en la zona donde una plaza patria cada vez más obesa se enfrenta al poder del agua temporal tras temporal. Es realmente preocupante, ¿no?
Hablamos también del por qué, bueno, sí son necesarios los vasos reguladores en lugares idóneos y en tiempo. Permitirle al constructor que lo termine en tiempo, dándole lo que necesite, ¿no? Lo otro es que comentábamos el por qué se ha cubierto de manera antropogénica la cuenca cuando existe algo que se llama coeficiente de ocupación de suelo, precisamente, en el cual pareciera que no se ha entendido el concepto de ocupación de suelo. El suelo como tal, de manera subsuperficial, en el subsuelo, si tú tienes un coeficiente del 40%, cubres el 40% de la superficie para arriba, pero el suelo propiamente, no, los estacionamientos cubren todo el límite de lo que compraste. Entonces, ¿qué estás haciendo? Pues no estás realmente el objetivo de un coeficiente de ocupación de suelo de no ocupar todo el espacio y de manera en la cual va enfocado a que tú tengas unos servicios ambientales. Entonces, no permites que haya terreno natural, no permites que en esa área tú puedas hacer obras de recarga artificial precisamente, o de alguna manera se combina entre natural y artificial, porque haces un encauzamiento artificial y de manera natural la infiltración se da. Entonces, ya lo habíamos comentado, el hecho de que tú el subsuelo también lo urbanices, digamos, a zona de andares, un ejemplo, se construye un edificio a un costado del otro. Por arriba tú ves que están separados, pero los estacionamientos están unidos, están pegados. ¿Qué estás haciendo? Están enterrados, están abajo. Están por debajo del terreno natural. Sí. Estás generando un muro, una obstrucción para el flujo natural del agua que está y que fluye en el suelo, ¿sí? Entonces, eso genera que de alguna manera, uno, al no infiltrar, pues va a escurrimiento, y lo otro, al generar esas barreras subterráneas, estás generando que esa agua del subsuelo, el agua trae una presión, una carga hidráulica en la cual tiene que buscar su salida porque la busca, o sea, y sale. ¿Qué sucederá en estos tiempos de cambio climático? No hay certidumbre. Los datos sugieren que estamos más bien acrecentando el problema. Con estas superficies impermeables, o sea, aun cuando no se den los efectos del cambio climático, digamos que no sé, las medidas que se están haciendo para disminuir el carbono en la atmósfera y que no llega a haber un aumento en las precipitaciones, o sea, digamos que no tiene un efecto en las precipitaciones aquí en nuestra región. Nuestra forma de construir nuestra ciudad está haciendo que de todos modos la respuesta que tienen las cuencas ante los eventos de precipitación de todos modos sean desastrosos. Sí, por eso te digo, cuando sí realmente que ya se presente, que pues ya se están viendo pues, pero pues también nosotros no nos podemos aventurar ay, se me hace, ¿no? Tienes que basarte en los datos. Entonces, pero cuando sí se presente, entonces ya se está grabando por sí solo por nuestra forma nuestro estilo de vida, pues. Y nuestro estilo de vida genera acciones por parte de quienes toman decisiones. Entonces, esas decisiones nos están llevando a ser desastroso, de todos modos, un fenómeno. O sea, el clima en Guadalajara es semiseco, teóricamente, o sea, y nos inundamos, o sea, ya desde ahí no tiene lógica, ¿no? O sea, semiseco. En la clasificación climática, tú haces un análisis de las condiciones de aquí, de temperatura, precipitación, todo esto, todos los requerimientos que hay para hacer una determinación del clima, tú obtienes un clima semiseco aquí en Guadalajara. Semiseco, o sea, ya tendiéndole a lo seco. Y nos inundamos, o sea, así de grave está el problema. Por eso, en cuanto se vengan, o sea, que se presenten estas condiciones que mencionas tú, pues claro, se va a exponenciar demasiado, o sea, no sé qué vayamos a hacer.
pero sin duda es un modelo que ha sido exitoso para producir riquezas, algunas de las grandes fortunas de esta ciudad. El activista urbano Héctor Castañón pone el dedo en la llaga. Llamaba el tramo Leaño-Emuda y digamos tiene una fuerza simbólica porque son de los principales intereses inmobiliarios y pues es esta relación con las cúpulas, esta relación cupular entre el poder y económico y político, el que podría explicar por qué se han tomado una serie de decisiones ignorando los riesgos, criterios hidrológicos, criterios de impacto urbano, etcétera, y estrictamente basados en la lógica de la inversión. Entonces, pues hay varias evidencias recientes sobre este posible arreglo, ¿no? que se da en las cúpulas por encima de los instrumentos de ordenación del territorio, incluso de la propia planeación del desarrollo urbano. Uno de los elementos es el peso que puede tener el grupo afín a Enrique Dau, particularmente con el director de ordenamiento urbano de Zapopan, que previamente era director de ordenamiento urbano del Tajomulco en el periodo donde explota, ¿no?, el desarrollo inmobiliario en Tajomulco, Jorge García Juárez. Entonces, parece que hay, digamos, todo un equipo inserto en los aparatos municipales donde hay mayores expectativas de desarrollo inmobiliario, ¿no? Entonces, no vemos en la trayectoria del responsable del ordenamiento de Zapopan ninguna evidencia de que se haya hecho por controlar y incorporar una serie de criterios ambientales en el tema de la gestión del territorio y la ordenación del desarrollo urbano. Entonces, ese sería un primer elemento, ¿no? Cómo lo que podríamos llamar como un grupo de presión inmobiliario logra colocar a sus piezas afines en la gestión del territorio. Número dos, si bien, hablando de los instrumentos, si bien en los diagnósticos, por ejemplo, del plan parcial, que supuestamente está en consulta el Zapopan, que nosotros revisamos, sí se reconocen algunas zonas de infiltración, pero al momento de tener el plano ya de ordenación se ignoran, ¿no? Esto lo vimos muy claramente, lo denunciamos en el Bajío, y particularmente en esta zona que antes se llamaba el Coto, ¿no?, por el Coto de los Brockman, que es donde remata la actual Avenida Universidad, pues ahí se desestima absolutamente el papel que juega en el sistema hidrológico, ¿no? Y esto conectado con el arroyo de la Campana, etcétera. Entonces, ahí los planes parciales no identifican e ignoran esa función hidrológica de este territorio, ¿no? Y lo colocan como un suelo apto, y digamos que las obras que se hacen como de gestión hidráulica, que les obligan, digamos, en todo caso, con las que comprometen a los constructores, tienen que ver más con el manejo del caudal que con la función de escurrimiento e infiltración. Entonces, por ejemplo, cuando se construía Andares, la zona de Royal Country, esa avenida, tenía unas bajadas muy importantes de agua. Entonces, las obras que hicieron alrededor del fraccionamiento Andares simplemente tenían la misión de conducir el agua y de postergar un problema, ¿no? Pero no de asentarse en el territorio de una manera que siguiera funcionando la fase escurrimiento-infiltración. En el caso de la inundación reciente con las obras que hicieron en Plaza Patria, pues es evidente que ahí nuevamente lo que busca los desarrolladores de Plaza Patria, en este caso la familia Muda, es librarse del problema de las inundaciones, y por eso hicieron esa represa, ¿no? El vaso regulador se convirtió con las compuertas que pusieron en los dos lados del estacionamiento en una represa para evitarse ellos el problema. Estamos en un punto que pudo ser parte de una reserva natural importante que garantizaría a largo plazo el futuro de Guadalajara. Sin embargo, las decisiones políticas, las decisiones de la iniciativa privada determinaron que esto iba a convertirse en el espacio más privilegiado de la especulación.
Me refiero a que esta zona probablemente está entre las 10 zonas más caras del país en términos de valor inmobiliario. Aquí se están construyendo los sueños de las altas clases sociales de Guadalajara, sin entender que este sueño puede ser desastroso. Estamos en el cauce del río Atemajac. Hay algunos elementos naturales que se preservan todavía. Aquí por lo menos no se cometió el error de impermeabilizar. Hay arena, hay malezas, pero nos topamos inmediatamente con la calle de Alberta, donde el agua, cuando hay crecidas, va a topar necesariamente en esos pilares, en la altura propia del puente, y va a empezar a tener un efecto de represa que impacta menos de 1 kilómetro abajo, que es donde se topa con lo que es ese gran bloqueo desde 1973, que es Plaza Patria. Aquí estamos colindando con el bosque Los Colomos, lo que se logró rescatar del lado de Guadalajara. Recordemos que esta es una zona muy relevante en la historia y en la cultura, y además en la infraestructura de Guadalajara. Aquí todavía se abastecen alrededor de 150,000 personas los manantiales que en su momento fueron adquiridos por el gobierno del estado comenzando el siglo XX, justamente porque en su momento alimentaban a toda la ciudad. Hasta el año 55, cuando Chapala entra como principal fuente de abastecimiento, esto pierde la enorme importancia que ha tenido históricamente. No obstante, están en riesgo muchos de estos manantiales porque se está manejando mal la cuenca, y algunos incluso están en territorios que están en disputa legal. No ha podido el gobierno ni siquiera rescatar las 300 hectáreas que compró a principios de siglo, no se diga toda la cuenca. La cuenca está en un grave riesgo porque los intereses inmobiliarios de corto plazo no están dispuestos a ceder territorio para que la ciudad pueda resolver el problema grave que es las inundaciones que se están generando desde la parte alta hacia Plaza Patria y hacia la zona del río San Juan de Dios. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.